Hola, soy yo, Moisés, y hoy quería contarles algo muy especial, una historia que ocurrió hace mucho, 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 mucho tiempo. Esto que ven detrás de mí es la Torre de Babel. Dios le dio una orden a las personas que se esparcieran por todo el mundo y se multiplicaran. Pero ocurre algo, ellos dijeron no y quisieron quedarse. No conformes con eso, construyeron una torre gigante para ser como Dios. Pero ocurrió algo muy extraño, que es lo que veremos a continuación. Oh, Osanía, de tierra hermosa, Cristo te ama. Jesús viene pronto, entrégale tu corazón. Arrepiéntase, pobre África. Jesús lo ama. Jesús lo quiere. Jesús siempre estará con nosotros. No se olviden de trabajar. Asia es el continente más grande y poblado de la Tierra. Y a su vez hay diferentes creencias. Y hay muchas personas que no han conocido de Dios. Ayúdanos a orar por gracia. Isaías 48. La hierba se seca, la flor se marchita, pero la palabra de Dios permanece para siempre. Toda la tierra pasará, mas su palabra permanece para siempre. Jesucristo vino a la tierra a morir por nosotros, por todos los pecados, y Él resucitó. Cristo viene pronto. Cristo viene pronto. Ay, sacaramay, sacaramay, sacaramay. Ay, sacaramay, sacaramay, sacaramay. Artesanía panameña, artesanía panameña, artesanía panameña. Hello, friend. Jesús alabado. You come Jesus. Guiso, que si yo vendo guiso. No, you come Jesus. Artesanía panameña. From the Philippines, 430. I can do everything cheers what is telling me. ¿Qué me estará hablando este gringo aquí que ni lo entiendo? Jesús, guiso. Así como este artesano que no conoce hablar inglés, hay muchos niños que no conocen de Jesus en Panamá. Que el Señor les bendiga en esta tarde. Estoy muy contento de estar con ustedes, con esos chiquitines, compartiéndoles la palabra de Dios. Nos dieron un tema muy interesante del libro de Génesis, el primer libro de la Biblia. Recuerden que estamos en el mes de las misiones. En el mes de las misiones, y algo que tenemos que saber es que el primer misionero fue nuestro Señor Jesucristo. Ese fue el primer misionero que fue llamado. Ese fue el primer misionero. Antes que Adán y Eva pecaran, el Señor ya estaba preparado para dar su vida por nosotros. Entonces, este mes es un mes muy especial y en el día de hoy estamos terminando este mes de las misiones, pero recuerde algo muy importante: misiones no solamente es en octubre. Les invito a todos ustedes a que sigan orando por cada uno de los obreros que se encuentran en el campo trabajando. Así que en esta tarde me pidieron que le hablara de una historia de cómo
cómo nacieron todos los idiomas del mundo. Esa historia la encontramos en Génesis capítulo 11. Si tienes tu Biblia ahí en casa puedes buscarla. Trata sobre estos amiguitos que tenemos aquí en la parte de atrás. Ellos nos están viendo. Sí, estos amiguitos que tenemos en la parte de atrás. Allí encontramos, si nos podemos ver, o sea, trata sobre la Torre de Babel. La Torre de Babel en aquel entonces, todos tenían un mismo idioma, todos hablaban una sola lengua. No es como hoy en día que hay una gran cantidad de idiomas. Tenemos aproximadamente 7.097 idiomas en todo el mundo. Imagínense, en aquel entonces solamente se hablaba uno solo se hablaba. Entonces ellos se pusieron de acuerdo y dijeron, vamos a construir una torre que llegue hasta el cielo. Y todos dijeron, vamos. Y todos comenzaron a construir unidos. ¿Saben por qué? Porque la unión hace la fuerza y comenzaron a trabajar unidos con el propósito de construir una torre que llegara hasta el cielo. Mire aquí hasta dónde iban construyendo. Entonces el Señor los miró y dijo, yo tengo que detenerlos a ellos, yo tengo que detenerlos. No puedo permitir que sigan construyendo esa torre. Y dice que el Señor comenzó a pensar, ¿qué puedo hacer? ¿Qué puedo hacer? Y dice que el Señor tomó la decisión de confundir las lenguas, y descendió sobre ellos. Y cuando descendió, dice que confundió las lenguas y unos comenzaron a hablar en inglés, otros comenzaron a hablar en español, otros comenzaron a hablar en portugués, otros comenzaron a hablar en francés, otros comenzaron a hablar en hindi, otros comenzaron a hablar en diferentes idiomas, turco, árabe, y no se podían entender porque hablaban diferentes idiomas. Y allí fue donde nacieron todos estos idiomas. ¿Y qué hicieron esas personas? Se repartieron por todo el mundo. Entonces, algo interesante que nosotros debemos conocer en este mes de las misiones es que alrededor de 5.700 millones de personas tienen acceso a la palabra de Dios en su propio idioma. Alrededor de 5.700 personas tienen acceso a la palabra de Dios. 5.700 millones de personas. Qué poco de personas tienen la oportunidad de leer la palabra de Dios. Esta palabra que es muy importante y que debemos atesorarla en nuestro corazón porque ella nos va a hacer sabios. Entonces, esas son buenas noticias. Hay muchas personas que tienen acceso a la palabra de Dios. Otro datito interesante, la Biblia está traducida de manera completa en 694 idiomas. 694 idiomas. Y otro datito muy interesante que nosotros tenemos es que en los últimos 5 años, 1.700 millones de personas han tenido acceso a la palabra de Dios. Es decir, que desde el 2015 hasta el 2020, 1.700 millones de personas han tenido acceso a la palabra de Dios. Esas son buenas noticias, y nosotros como misioneros, porque ustedes también son misioneros, porque ustedes están orando por las misiones, estos datitos tenemos que conocerlos. Y son muy buenas noticias. Hay una gran cantidad de personas que tienen acceso a la palabra de Dios, pero tenemos algunos retos. Y algunos de los retos son que en el 2038 se espera completar 1.200 traducciones de la Biblia en idiomas diferentes. Entonces tenemos que orar para que el Señor les dé sabiduría a todas estas personas que se dedican a traducir la palabra de Dios,
para que el Señor les dé sabiduría, porque es muy difícil traducir la palabra de Dios, porque hay idiomas donde es muy difícil buscar las palabras para expresar lo que le dice la Biblia. Entonces tenemos que orar por ellos, y algo que tenemos que saber también es que aproximadamente 300 millones de personas no han recibido la palabra de Dios. Mire que esta carta de amor, esta es una carta de amor. La Biblia es una carta de amor que nos dejó nuestro Señor Jesucristo. Y mire que hay muchas personas en el mundo que no han tenido el privilegio de recibir esa carta de amor, ¿verdad? Qué triste saber que hay tantas personas en el mundo que no han tenido la oportunidad de leer esa carta de amor. Entonces, por eso fue que Jesús vino a este mundo. Jesús vino a este mundo no solamente a rescatarnos a nosotros, también vino a rescatar todos aquellos niños, todas aquellas familias en el mundo entero que no han tenido la oportunidad de leer la palabra de Dios. Nosotros hemos tenido un gran privilegio de nacer en esta nación. Entonces, miren lo que dice Jesús en Mateo 9:36. Dice, y al ver las multitudes, tuvo compasión de ellas, porque estaban desamparadas y dispersas como ovejas que no tienen pastor. Mire que Jesús tuvo compasión de nosotros, y no solamente de nosotros. Dice que al ver las multitudes tuvo compasión de ellos. Ahora, compasión no solamente es sentir tristeza, sino cuando somos movidos a hacer algo para satisfacer la necesidad de ese que tiene alguna necesidad o algún problema. Entonces él fue movido a compasión. ¿Por qué fue movido a compasión? Porque dice el versículo 37, entonces dijo a sus discípulos, a la verdad la mies es mucha, mas los obreros pocos. Rogad pues al Señor de la mies que envíe obreros a su mies. Mire lo que dice, que la mies es mucha. O sea que hay mucho que trabajar, pero hay pocos obreros, hay pocos obreros. Entonces hay una necesidad, y por esa razón es la importancia de este mes de misiones, porque dice Jesús que al ver las multitudes tuvo compasión. Entonces ustedes como niños se preguntarán cómo nosotros podemos ayudar a los obreros que están en el campo. Una de las cosas que nosotros podemos hacer es orar. Así que yo los invito allí en casa, que con su papá, con su mamá, ustedes le digan, papá, vamos a orar por los obreros, por los misioneros que están en el campo, vamos a orar por ellos, porque sabe, su oración tiene poder. Dice la Biblia que de la boca de los niños y de los que maman fundaste las fortalezas para hacer callar al enemigo y al vengativo. Sus bocas tienen poder. Así que yo les invito para que ustedes en su casa, ustedes saquen un tiempo para orar por los misioneros. Por los misioneros, tenemos muchos misioneros alrededor del mundo y ellos necesitan de nuestras oraciones. Ellos necesitan de nuestras oraciones. Así que los invito para que ustedes se puedan unir con nosotros. Hay países donde hay etnias que no han tenido la oportunidad de recibir la palabra de Dios. Por ejemplo, hay etnias en Afganistán, en Alemania, en Angola, en Arabia Saudita, en Armenia, en Argelia, en Australia, en Azerbaiyán, en Bangladesh y en muchos otros países del mundo entero. Muchas etnias que no han tenido la oportunidad de conocer ese mensaje de amor. Y sabe algo, nuestras oraciones tienen poder nuestra oración tiene poder para tocar naciones. Mire, la oración que usted hace va a viajar hasta Asia, esa oración va a viajar hasta África, hasta Oceanía, lejos, 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 muy lejos va a viajar esa oración. Así que mi invitación es para
que usted pueda unirse a orar por los misioneros. Nosotros tenemos el privilegio de tener la palabra de Dios en muchas versiones. Le cuento algo. Yo tuve una aplicación donde tenía 16 versiones de la palabra de Dios. Imagínense, tenía 16 versiones cuando hay 300 millones de personas aproximadamente que ni siquiera han leído Juan 3:16, aquel versículo que dice: porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga la vida eterna. Entonces tenemos que orar por aquellos que no han tenido la oportunidad de recibir esa carta de amor, para que el Señor en su misericordia ayude a todas aquellas organizaciones que se dedican a la traducción de la palabra de Dios, para que la palabra de Dios pueda llegar a esos corazones, ese mensaje de amor. ¿Qué tal si allí en casa nos unimos en esta tarde y oramos por aquellos que no han recibido la palabra de Dios? Yo quiero que usted allí cierre sus ojos y oramos. Padre celestial, yo te doy gracias, Señor, por cada niño que está escuchando en esta hora, por esos intercesores, esos pequeños intercesores, Señor, allí en casa. Padre, yo te doy gracias, Señor, por su vida. Tu palabra dice: dejad venir los niños a mí, no se los impidáis, porque de los tales es el reino de los cielos. Yo te doy gracias por esos niños, Señor, aleluya, que durante este mes, y no solamente sobre este mes, sino durante todo el año, van a mantenerse orando, Señor, a favor de la obra misionera. Padre, pedimos, Señor, aleluya, por todas aquellas organizaciones que se dedican a traducir esa carta de amor para que les llegue, Señor, a más personas. Señor, dales la sabiduría, dale los recursos y ayúdalos, Señor, en el nombre poderoso de Jesús. Gracias, Señor, por este día. Gracias, Señor, por tu presencia. Gracias, Señor, por cada misionero, Señor, que está en el campo. Bendícelos en el nombre poderoso de Jesús. Bendice a todos los misioneros en África, en Oceanía, en Asia. Bendice a todos los misioneros acá en América, Señor, en Europa y en cada lugar, Señor, donde se encuentren. En el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén. Para mí fue un placer estar con ustedes. Que el Señor les bendiga. Buenas tardes, niños. ¿Ya se aprendieron el versículo Mateo 28:19? Por tanto, hacer discípulos, a todas las naciones, bautizándole en el nombre del Hijo, Espíritu Santo. Dios me los bendiga, amiguitos. Ya que estamos en el mes de las misiones, estaremos realizando nuestra manualidad. Todos somos misioneros. Aquí amamos las misiones. El amor de Dios es tan grande que alcanza para todo el mundo. En Mateo 28:19. Los materiales que utilizaremos serían pilotos de colores, papeles de construcción, hoja blanca, tijera, goma lápiz y lana. Como primer paso, utilizamos el papel de construcción de color azul y verde para realizar nuestro planeta o mundo y pegamos con goma las partes. Como puede observar, utilizamos el papel de construcción de color rojo o rosado para hacer un corazón y lo pegamos en una esquina. Como siguiente paso, utilizamos tijera o lápiz para realizar 5 huequitos, como puedes observar, con ayuda de tus padres, y uno en la parte superior. Al tenerlo listo, utilizamos la lana de color que usted desee y recortamos 6 lanitas, un tamaño adecuado. Trazamos la lana en el huequito y lo amarramos, y así sucesivamente con los demás. Y por último, entramos la lana en el huequito en la parte superior.
Ahora utilizaremos 5 figuras de diferentes países o de continentes y utilizamos el papel de construcción para decorar nuestra figura. Pegamos y recortamos y nos quedaría de esta manera. Al tenerlo listo, pegamos la figura en la lana y lo dejamos secar. Utilizamos hoja blanca y recortamos 2 pedacitos. En uno escribiremos: Jesús ama a los niños de todo el mundo, y en el otro nuestro versículo favorito de este mes, Mateo 28:19, y lo pegamos en la manualidad. Y también puedes utilizar pilotos de color para decorar a tu gusto. Y terminaríamos nuestra manualidad del día de hoy. La manualidad representa las misiones, que son el latido del corazón de Dios. Jesús ama a los niños de todo el mundo. Hay una necesidad urgente y la Biblia nos dice en Mateo 28:19, por tanto, id y hacer discípulo a todas las naciones, bautizándole en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. También nos dice en San Marcos 16:15, y les dijo: id por todo el mundo y predicad el evangelio a toda criatura. No importa a qué lugar del mundo vayas, Dios estará contigo siempre. Octubre, mes de las misiones. Espero que le haya encantado nuestra manualidad y recuerda mandar tu foto y estar súper pendiente a nuestro canal de YouTube y en Instagram @VDA Ministerio Infantil. Bye, bendiciones. Querido amiguito, quería compartirte unos datos sobre misiones. Dios me los bendiga, amiguitos. El destino del planeta depende permanecer en la luz. Todos somos misioneros, porque todos somos humanidad y divinidad. Cuando descubres lo afortunado que eres, cuando ves en el prójimo a tu hermano, cuando compartes de lo tuyo, mejorando tu entorno y en concreto la vida, cumples tu misión en la tierra, tu propósito, el sentido de tu existencia, tu misión. Porque como hijo de Dios eres reflejo de Dios y te comportas como hijo de Dios cuando eres providencia de Dios para el hermano. Cumples así el deseo de Dios, quien te quiere ver feliz, porque hay alegría inmensa en dar y al dar te enriquece y entonces tienes vida en abundancia. Tú y tu hermano, porque el pequeño gesto de bondad mejoró tu amor, tu salud, tu entorno, la vida, e hizo lo mismo en el prójimo, hizo mejores seres humanos. Pero lo más increíble es que este gesto de amor puede ser pequeñísimo, con un delicado aleteo de mariposas, se suma a otro gesto de mucha más gente que actúa con esta convicción. Y entonces creamos un tsunami de amor y de bondad. Así que por pequeño e insignificante que lo creas, tú hazlo. Con eso estás cambiando el mundo, lo estás haciendo más divino. Hace que la tierra, un cielo, donde habite, reine y Dios, quien sigue creando y recreando a través de ti. Recuerda, amigo, que las misiones se hacen con las rodillas de los que oran, con las manos de los que dan, con los pies de los que se van, con las iglesias que los envían. Atrévete a ser parte. La oración, amigo, es indispensable para avanzar en las misiones mundiales. También, amito, ¿qué hace un misionero? Dios está buscando personas que puedan amar a Dios más que a cualquier persona, tener un corazón limpio, estudiar para ser aprobado por Dios, saber hablar con Dios, estar dispuesto a ir a cualquier lugar. Estar dispuesto a hacer cualquier cosa que Dios pide, darse a sí mismo a Dios, ser capaz de contar a la gente el camino al cielo, escribir carta a mucha gente para que puedan orar y dar por Él, amar por todos, aprender a confiar y a obedecer a Dios donde vaya, estudiar bien para hacerlo mejor para Dios. Y ese mejor libro
para aprender y estudiar. Se llama la Biblia. Todos podemos ser misioneros. Abrazos y bendiciones. Feliz mes de las misiones.